Buenas tardes. Quisiera, a nombre del Instituto de Música, agradecer a dos personas. Primero, Marcelo Fuentes, profesor del Instituto de Música, que durante este año ha impulsado notablemente el desarrollo de la actividad de la música tradicional, de tradición oral. Por ejemplo, con estos viajes a terreno que han hecho a ver los bailes chinos. O sea, hay un cambio en ese sentido que nosotros como instituto valoramos y que nos permite conocer diferentes gestores, diferentes cultores de la música, estudiosos. Y dentro de este espacio que se ha generado, un espacio nuevo, nosotros tenemos hoy día el gran placer de tener a don Timi Pacomio, quien es un músico, un cultor, estudioso de la cultura Rapa Nui. Y gracias a la gestión realizada por el profesor Marcelo Fuentes, nosotros hoy día vamos a poder compartir con él un momento, hacerle preguntas, él tiene harto que contarnos. Así que yo dejo por ustedes a don Timi y agradezco su presencia. Gracias por venir, gracias Marcelo por la gestión. Y sin más preámbulos, lo dejo con él. Gracias. Si me permiten, por favor, disculpe que lo interrumpa. También mencionar a Nicolás. ¿Dónde está Nicolás? Voy a llamar al hermano que necesita. Eso, que igual ha apoyado bastante esta labor. Gracias. Hola, buenas tardes. La idea, chicos, es que de lo que veamos, ustedes puedan formular preguntas, ¿no es cierto? Yo estoy llano a contestar todo lo que ustedes quieran saber sobre la música antigua, entre comillas, lo más moderno y lo que se está haciendo hoy día. Como le decía el profe, yo no quiero ser el que hace un monólogo, para eso nos vamos a un teatro y hacemos un monólogo para que lo vean. Pero quiero que esto sea interactivo entre ustedes y yo. Yo creo que es la mejor forma para que nos vayamos entendiendo, ¿no? Y yo sé que tienen muchas inquietudes, están estudiando la materia, han estudiado seguramente, han visto las clases que ha hecho Margot Loyola, los escritos de Margot Loyola y también de estos cambios. Los profesores aquí, ustedes lo están tomando y lo están mostrando. Entonces, creo que eso forma la necesidad, ¿no es cierto?, de que ustedes quieran saber más o indagar más allá de lo que los profesores puedan enseñar en algo. Entonces, para que partamos, ¿no es cierto?, me gustaría primero que conozcan una cosa, que es muy importante dentro de lo que los Rapa Nui realizan antes de introducirse en cualquier tema. ¿Y cuál es? Es la cosmovisión del pueblo Rapa Nui. La cosmovisión del Rapa Nui nos habla de tres instancias muy importantes dentro de lo que ven, dentro de su vida diaria, dentro de cómo viven con la naturaleza. ¿Ya? Y eso está traducido de la siguiente manera: en mana, tapu, agua. El mana es el poder divino. El pueblo Rapa Nui antiguo es muy creyente en Dios. De hecho, antes de llegar a la religión occidental, a la isla, ellos tenían su propio concepto de la creación del hombre sobre la tierra, que de cierta forma la religión católica, al comparar esto, encontraron que había una sincronización entre las dos religiones, por lo tanto, que no hubo forma en que la religión católica prohibiera las costumbres antiguas. Y el tapu es lo que todo queda prohibido para el ser humano, lo que es delicado, ¿no? Y que también proviene, ¿no es cierto?, de los mandatos religiosos, del mandato de Dios. Nosotros no podemos actuar antes de analizar qué me dice la religión, qué me dice mis creencias, qué es lo que yo pienso internamente en comunión con la naturaleza que yo vivo. ¿Ya? Y el ao es el mando del ser humano, la libertad que el ser humano se toma, después de analizar los primeros dos aspectos, ¿no es cierto?, hasta cuál es mi límite en lo que yo voy a realizar. Cuando nosotros tenemos ya claro esos tres puntos, podemos actuar y podemos hacer tranquilamente lo que nosotros queramos. Y en este caso, ¿no es cierto?, interpretar música, crear música, cantar, pero con una base dentro de lo que uno hace, que es la base espiritual. Todas las canciones que entre comillas se llaman antiguos, se dicen antiguos, que los investigadores lo han dado por antiguos, son netamente creaciones
que parten después del siglo XIX en adelante. No antes. Yo sé que ustedes han visto los escritos de Doña Margot y el Dr. Campbell, y ahí aparecen todos los temas que están ahí plasmados, canciones antiguas de pastor. Y esas canciones antiguas no son tales. Eso, dejemos claro. Son canciones casi contemporáneas. Y lo que habla esos temas es lo que la gente, por relatos orales, lo tomó para crear todos los temas musicales que hoy día conocemos como cantos antiguos. ¿Ya? Y que hoy día en la actualidad los jóvenes siguen creando canciones en base a las costumbres antiguas. Como única expresión musical real que proviene del pasado, yo les puedo decir que solamente es en relación a los rituales que en Rapa Nui se llaman Hopo. Es una especie de canto que es más bien recitado con voces culturales que se toma para prepararse antes de un evento. Por ejemplo, cuando antiguamente los guerreros se preparaban para una guerra, realizaban un ritual y ejecutaban un hopo. Para eso se tomaban el tiempo de pintarse el cuerpo completamente con tierra de color, hacerse tatuajes y después realizar la danza del hopo con la finalidad de provocar temor en el contrincante. Pero también se usaban para otras actividades dentro de la población, que eran los matrimonios, de alguna fiesta porque la agricultura dio muy buen resultado, etc. ¿Ya? Es la única expresión máxima de los temas antiguos Rapa Nui, Hopo, rituales. Lo demás son creaciones de cultores que empezaron a crear canciones y danzas para recordar épocas pasadas en base a las leyendas y la mitología Rapa Nui. Como anécdota, lo que yo digo, por ejemplo, hoy día si ustedes ven a un grupo Rapa Nui haciendo música, la danza se hace y se realiza con coreografías creadas para todas las canciones. En mi experiencia personal, yo volví a la isla a vivir, a establecerme en la isla, después de haber terminado mi estudio aquí, en el año 74, 1974. Y formé un grupo musical, el cual empecé a enseñar coreografías a las chicas que bailaban dentro del grupo. Y en una oportunidad hice una presentación con ellos, una prima hermana que era cultora, me trató súper mal. Me dijo, ¿qué te crees, chiquillo, tal por cual, que si yo estás haciendo esta tontera cuando estás manchando nuestra cultura? Estás tergiversando la cultura de Rapa Nui. Entonces yo le dije, mi respuesta fue, mire, prima, tú cantas y bailas, pero tu baile no tiene movimiento. Todos los que bailan están ahí en una fila, en línea, y se mueven así, y se mueven para allá. Y no dice nada. Aquí hay dos lenguas y hay dos idiomas. El idioma hablado y el idioma del movimiento. Para que la gente extraña, que llegan de afuera, lo entienda, o entienda lo que yo estoy interpretando como música, también tiene que entender el movimiento de la danza. ¿Qué es lo que está diciendo la danza? Para realizar una danza, esa danza tiene que expresar con el movimiento de las manos, del cuerpo, de los ojos, de todo, qué es lo que dice la letra de la canción. Es la única forma que los que no conocen, ¿no es cierto?, puedan entender. Yo no sé si ustedes lo entienden así, pero es así. Si yo me pongo a bailar aquí parado y hago esto nomás, ¿qué está haciendo este viejo? Pero la idea es que si yo realizo movimientos con mi brazo, y estoy hablando de la luna, por ejemplo, el sol, y yo indico hacia arriba,
que tengo arriba, y si es el piso, hago marcaciones hacia el piso. Después de todos los retos, tiempo después ella empezó a introducir coreografías a su grupo. Y un día me llama y me dice, primo, vengo a disculparme contigo, estoy haciendo lo que tú haces y ahora entiendo el por qué lo estás haciendo. ¿Entiendes? Entonces, hoy día eso quedó ahí, y hoy día todos los grupos realizan coreografías. No todos lo hacen bien, no todos van plasmados de acuerdo a la letra de la canción, pero quiero que ustedes sepan que es importante que los movimientos en la danza, ¿no es cierto?, actual, expresen sentido o el contexto del tema que están cantando. ¿Ya? El Rapa Nui es una lengua muy difícil porque hay que saber interpretar, nosotros no podemos traducir literalmente una oración en Rapa Nui al castellano, porque nosotros tenemos la particularidad que dentro de la lengua hay una especie de partículas que se usan que son las que le dan sentido a la oración. Sin esas partículas hablamos en garabato o en perigosa. No hay otra cosa. Dicho eso, estoy a la disposición de ustedes para que me pregunten, para que conversemos, para que me hablen de eso, de lo que ustedes quieran. Pero si no te pienso, por favor. De inmediato surge una pregunta a propósito de lo que tú mencionabas, de que la mayoría de los cantos que se dan por antiguos, tanto en los trabajos de Campbell como de Margot o de otros investigadores anteriores que habían hecho grabaciones, qué sé yo, tienen una antigüedad en realidad relativa, tú dices que del 19 aproximadamente, no pasan 19. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿por qué estos investigadores no accedieron o no conocieron los jocos? Lo que pasa es que en la época en que Campbell, por ejemplo, llega a investigar, se cantaba canciones con, ¿cómo se llama?, que provenían de la Polinesia, ya se estaba cantando, y las melodías, ¿cierto?, que se ejecutaban en la isla tenían ese sentido, el sentido polinésico, no el Rapa Nui. Por lo tanto, él se abocó a estudiar, ¿no es cierto?, y a plasmar lo que escuchaba. Y para eso tenía su piano, ¿no es cierto?, y iba a una casa de familia, como la familia Ito, ¿no es cierto?, que está registrado en uno de los discos que él grabó, y le pedía cantar. Pero tengo que decir la verdad con respecto a eso. A ver, en aquella época, cuando llegó el doctor a hacer estudios en la isla, la gente estaba muy desilusionada del Estado chileno, primero que nada, y después de los extranjeros que llegaban a vivir a la isla. Eso ocurre por los abusos que el Estado, entre comillas, y la gente occidental provocó a la población. Entonces, cada vez que alguien llegaba a pedir información, la gente mentía. De hecho, el libro del doctor, hay muchos temas que están mal escritos, pero no por culpa del doctor, sino por los que le dieron la información. Está cantado al revés, o aquí nosotros podemos decir que está cantado como jerigonza, porque ellos tenían, hablando de forma común, ¿no es cierto?, tenían la necesidad de vender la pomada para que todo el mundo que llegara de afuera a investigar creyera que era una verdad. Y no es así. Entonces, hay que ver eso, corregirlo, porque yo soy... a mí me gusta mucho corregir las cosas y en una oportunidad, ¿no es cierto?, hablar directamente con el doctor. Mucho antes que él falleciera, qué sé yo, y le hice mostrar algunos errores de transcripción de letra de canciones, y quedamos de trabajar juntos. Desgraciadamente el doctor, esas cosas graves, ¿no es cierto?, falleció y se fue, y no tuve oportunidad de trabajar con él y corregir esas cosas, y con su hija menos, porque yo ni la conozco. Entonces, por eso no se habló nunca de los jocos. Los jocos ahora salen de la memoria de los que fueron cultores en su tiempo, y además por el interés de la juventud actual de recuperar las costumbres antiguas. Más que eso no.
Si no hay nadie que le quede hacer una pregunta. Nosotros hoy día en la mañana, en una clase de lectura musical, estuvimos hablando acerca de Ramón Campbell. ¿Ya? Y yo le transmití a mis alumnos la opinión que yo tengo del trabajo de Ramón Campbell. Entonces me gustaría, si es posible, que usted nos dé su opinión del trabajo del doctor Campbell en términos generales. O sea, ¿qué considera usted de ese trabajo? ¿Hay algún error metodológico? ¿Está bien hecho? ¿Está mal hecho? ¿Cuáles son sus aciertos? ¿Cuáles son sus desaciertos? A ver, el doctor era pianista, músico. Más que doctor, yo creo que fue más músico que médico. La metodología que él aplica para estudiar las canciones, pues plasmando en un pentagrama para el piano, es correcta. Pero la forma de interpretación no es la correcta. Como ya dije, muchas de las canciones fueron entregadas cantadas al revés. O con parte de un verso, ¿no es cierto?, inserto dentro del segundo verso, que no corresponde a la línea musical. Pero no es culpa de él. El doctor hizo lo mejor posible dentro de su conocimiento como músico de poder plasmar todas las canciones, ¿no es cierto?, usando un método occidental para que se interpretaran a futuro esos temas. Pero lo que no cabe aquí es que la forma de canto antiguo, entre comillas, no es la misma que nosotros podamos leer en una transcripción hecha para piano. Y de hecho, por ejemplo, hace una semana atrás, mi nieto Nicolás llegó a la casa a hacerme algunas preguntas con una canción escrita que le pasó a su profesora de piano para que ellos musicalizaran el tema. Y me encontré con que el tema no era un tema actual, sino que era un tema de mucha data, ¿no es cierto? Y esa canción tiene una forma de interpretación. Es un canto más bien gutural. Pero como estaba en piano, podíamos interpretarlo de cualquier manera, ¿no es cierto? Podemos ocupar voces, qué sé yo. Y esa canción es una canción que se canta exclusivamente con polifonía. Y la polifonía Rapa Nui no es la misma polifonía de los coros existentes aquí. Aquí nosotros usamos el alto, el contralto, el soprano, el bajo, el contrabajo, etcétera, el tenor. En Pascua no existe esa línea musical, sino que existe la voz cantante, que es el que domina toda la canción, es el que entra con la canción y corta la canción cuando él quiere, mientras el resto del coro termina la polifonía, pero la voz cantante ya está tomando la siguiente frase para introducirse de nuevo al canto. Y eso es lo que no existe en las partituras del doctor Campbell, porque no lo puede hacer así. Porque él está hecho, el trabajo de él está hecho en base a la forma o la técnica de acá del continente, las técnicas internacionales de canto. Eso. Y respecto a lo escrito, más que las partituras, su trabajo etnográfico. Bueno, lo escrito está bien, lo escrito está bien, no hay errores ahí. Él hizo mucho estudio aparte de la música. Lo que habla con respecto a la temática que está ahí plasmado en el libro, ¿no es cierto? En razón al significado de los temas, al porqué los temas, está bien hecho. Está muy bien hecho. Cuando él fue a la isla, ¿usted tuvo oportunidad de conversar con él? Cuando estuvo en la isla yo era pequeñito, pero sí mis familiares estuvieron ahí. Yo tengo la suerte de haber nacido en el seno de una familia de cultores. De hecho, mi bisabuela falleció a los 117 años cantando. Y yo me juntaba con ellos todos los fines de semana, después de la iglesia, de la misa. La primera misa era a las 7 de la mañana, en esa época, en la isla. Entonces se juntaban todos en mi casa, yo vivía con mis abuelos. Y todos los viejitos cantaban. Y cantaban sin instrumento. En la isla no existían los instrumentos, más que las piedras, ¿no es cierto? Que era una forma de percusión. Y las quijadas de caballo y nada más. Pero el trabajo, cuando yo digo de errores en cuanto a los cantos del doctor Campbell, no es que él haya cometido errores, sino que los Rapa Nui le dieron mal la información. Pero las transcripciones en música están muy bien. Están hechos, preparados para una forma
interpretación, que en este caso es el piano, ¿no? Pero de ahí, si queremos tomarlo en otro instrumento, tenemos que musicalizarlo de otra manera. Sí, me decía usted que la música nace a partir del tema espiritual. Siempre, dentro del concepto de la cosmovisión Rapa Nui, como yo partí hablando, todo lo que viene en el ser humano sobre la tierra tiene que partir de lo espiritual. O sea, porque para interpretar una canción en Rapa Nui tú tienes que hacerlo con mucho sentimiento, y ese sentimiento viene de adentro. No es una, mal que haga la comparación, pero así, yo puedo cantar una cueca, yo puedo cantar por cantar, no se me ocurrió cantar una cueca, pero no reviste ningún tipo de sentimiento en interpretar la cueca. Pero en cambio una canción Rapa Nui, cada canción Rapa Nui, cada canto tiene un sentido, porque está hablando de algo importante para el que lo creó y para el que lo va a interpretar. Hay sentimientos profundos encerrados dentro de cada tema Rapa Nui que se vierte, ¿no es cierto?, a la voz y para que los demás escuchen. Es más, hay algunas canciones que provocan hasta el llanto de la gente, porque se meten de tal forma en el contenido de lo que dice la letra, que se acuerdan de los antepasados, se acuerdan de los abuelos, se acuerdan de los papás, se acuerdan de la forma en que ellos vivieron desde pequeños, cómo lo trataban. Y eso pasa dentro de lo mismo que yo hablé dentro de la cosmovisión Rapa Nui, de que cuando un hijo nace, por ejemplo, tú eres parte de un clan, la isla estaba formada por clanes, diferentes clanes. Entonces cuando tú tienes un hijo y nace ese hijo no es tuyo. Ese hijo te lo toman las personas adultas y lo crían. Y pasa a ser parte importante, sobre todo si es hombre, porque ese niño crece preparándose con los más antiguos, con los más viejitos del clan, con un fin. ¿Cuál es el fin? En aquella época, es que ese niño se convirtiera en un bravo guerrero. Pero no le pertenece a los papás, le pertenece a la familia, al clan. Los papás pasan a segundo plano en la crianza de un niño. Entonces, cuando a ti te toca ser viejo y tengas nietos, tú tienes el derecho de decirle, este niñito es mío, yo lo voy a crear hoy día. Bueno, viendo ahora el video, aparecen algunas escenas, yo creo, de tradiciones y se ve como que hay, por ejemplo, ahí hay una presentación como en un escenario, o antes se veía como unas mujeres que estaban como preparando un juego y había muchos turistas alrededor. Yo creo que el tema de los turistas es un tema que es importante para el entonces me gustaría saber qué tanto como que ha torsionado quizás el turismo, o si se mantiene como la tradición, o se crea como una especie como de imagen hacia el turista. No, hoy día tenemos la suerte, la isla tiene la suerte, yo ya dejé de ser de la isla, estoy de corazón, soy Rapa Nui, no pascuense, porque los pascuenses son los que vienen y les pagan, soy Rapa Nui. Entonces, lo bueno hoy es que la juventud actual está recuperando las costumbres antiguas. Y lo malo es que ellos lo recuperan para vender. El turista no tiene la culpa, el turista viene y va a empaparse de las costumbres de los pueblos. No va a distorsionar. ¿Cuándo se empieza a distorsionar? Cuando no respeta la esencia de tu cultura. ¿Ya? Por ejemplo, yo siempre he dicho en mis clases con mis alumnos en la U de que la lengua es importante dentro de un pueblo. Sin lengua no tenemos cultura, porque nadie nos va a conocer. Para dar a conocer nuestra cultura, primero tenemos que tener una lengua propia. ¿Ya? Entonces, esa lengua, en la medida que nosotros lo cuidemos para plasmar, ya sea en un libro o en una sala de clase, las costumbres de nuestros antepasados, bienvenidos sean. El problema es cuando la tecnología que se introduce a un pueblo sin una cultura tecnológica no lo sepan aplicar. Y no lo saben aplicar ¿por qué? Porque el Estado no ha buscado la forma de primero formar a esa gente, educarlo bien para recibir de buena forma esa tecnología. Ahí es cuando los jóvenes se echan a perder. En mi parte, por ejemplo, yo personalmente
personalmente mi teléfono, yo lo sé encender nomás. Y si me mandan un mensaje o tengo que ocupar el WhatsApp y un montón de tonteras más que vienen en el teléfono, estoy sonado. No sé. Se me borra la película. Una de las cosas que nunca he admitido, por ejemplo, es el uso del computador. Uno, porque echa a perder la juventud. Yo he visto jóvenes que están metidos desde la tarde a las 3, 4, 5 de la mañana, metidos ahí, chateando, como si no hubiera otro mundo más que chatear. Y la mamá, y el papá, uno le está hablando, hijo, ahí metido. Y pasa horas y sigue metido ahí. Y después, ya, se va. He tenido la suerte, sí, de tener buena secretaria en la universidad, entonces ellas me hacen mi trabajo. Pero en ese caso, por ejemplo, las presentaciones que hacen, o esto que se muestra así como a un público, ¿existe aparte de la proyección que se hace en un escenario? Lo practican. ¿O se muestra así en el momento en que está No, haciendo? están todo el año practicando eso, aprendiendo incluso, averiguando. Yo conozco muchos jóvenes que se han tomado el tiempo para viajar hacia diferentes partes de la Polinesia y estudiar las raíces del pueblo Rapa Nui. Y estudiar la lengua Rapa Nui, que en un momento se perdió la lengua. Y ahora de a poco están tratando de recuperar. Esas costumbres se mantienen hasta el día de hoy. Claro, lo muestran a los turistas porque hay una época en que la fiesta, por ejemplo, en febrero, a inicio del mes de febrero, todos los años se celebra la Tapati Rapa Nui. Y en esa Tapati es cuando vienen todo lo que ellos saben y lo que han recopilado en cuanto a la historia y a la música y a las danzas, etc. Pero como te digo, también aprovechan para venderse con el turista porque de alguna manera tienen que subsistir también. La isla es una isla bastante cara. Todo lo que llega desde aquí. El transporte de eso es caro para la gente de la isla. Entonces, de alguna manera, tienen que vivir. Y si hay una cantidad y una afluencia bastante importante de turistas a la isla, yo tengo que aprovecharme de eso, ¿no es cierto?, para que me generen una entrada. Yo te quería preguntar, ¿cómo era la isla cuando usted era pequeño? ¿Cómo recuerda usted qué cosas veían, qué cosas nuevas hay ahora? La isla cuando yo era pequeño era lo más hermoso que yo recuerdo. No así como está hoy día. No había nada. De hecho andábamos a pie pelado. No conocíamos el uso de la ropa interior. Íbamos a la playa con toda la familia y nos bañamos todos desnudos. Desde los papás, los abuelos, los primos, las primas, etc. Nos bañamos desnudos. Pero no había nada que distorsionara la visión de la gente y del pueblo Rapa Nui. Referente a la desnudez, porque la desnudez para el pueblo Rapa Nui era algo muy natural. ¿Cuándo se echa a perder esta visión? Cuando se introduce la religión, cuando el Estado ve con malos ojos la desnudez y empieza a meterle a los niños en el colegio, no pueden andar desnudos porque esto es un pecado, no pueden andar desnudos porque esto falta la moral. Ahora, ¿quién nos marca la moral? ¿Cómo pueden marcar la moral en forma tan así fuerte a un pueblo que creció siempre desnudo y vivió siempre libre? Entonces esas cosas distorsionan las costumbres, distorsionan las tradiciones y terminamos ahora mirando de changa a vuelta cómo se saca la ropa tal o cual persona, a ver si la niña tiene bonito cuerpo, tengo que mirarla, no, si los fujines arreglan algo, ¿o no, chiquillos? Pero, entonces, os digo, en esa época más estábamos a pie pelado. Me acuerdo que de pequeño yo iba con mis abuelos a arar la tierra, a plantar y cosechar. Y todo el mundo estaba dispuesto a ayudarte. Es como lo que ocurre todavía en Chiloé. No sé si ustedes han escuchado las mingas, ¿no? Allá en la isla era igual.
Tú tenías un terreno, querías plantar papas, todo el mundo llevaba su material, su arado, su animal y te ayudaban a plantar esas papas hasta que lo cosechabas. Y después te tocaba devolver la mano al otro que estaba al lado haciendo lo mismo. Y así era la vida en la isla. Era una vida simple, sin necesidad de dinero, porque no existía el dinero, existía el intercambio. Oye, yo tengo, mira, salí a pescar y saqué estos pescados, toma, te convido a unos pescados. Y después tú venías, oye vecino, mira, tengo unos zapallitos, mira, te gustan los zapallos, y te regalabas unos zapallos, y por eso quedabas al otro lado. Por eso quedas bien, y todo el mundo era así, solamente intercambio. Ahora te miran, claro, como ha cambiado tanto, ¿no? Ahora te miran y dicen, muéstrame tu billetera, ¿cuánto tienes? Y si no, hasta los hermanos te dejan de saludar. Hasta los hermanos te dejan de saludar. Me ha pasado a mí, lo he vivido en carne propia, con mi hermano que vive allá, me bajo de la avión, llegaron los ladrones a robar, llegaron los chilenos, vienen a robar mi tierra. Mi hermano me grita así, pues no me bajo de un avión. Entonces no me quedan ganas de volver a la isla, porque yo no voy a pelear, yo voy de visita, voy a saludar a mi familia. Y que te traten mal por ir a saludarlo, mejor te quedas acá. ¿Las mujeres hablan? Yo tenía una pregunta con respecto al idioma japonés, porque usted dice que hubo un tiempo que se perdió, pero esa pérdida, ¿a qué se debe? Esa pérdida se debe a una prohibición, ¿no es cierto? Primero parte, porque la isla estaba siendo explotada por una compañía. Esa compañía estaba formada por ingleses, franceses y haitianos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el pueblo hablaba, nadie entendía de estos gringos, ¿no? Entre los mismos. Nadie entendía la lengua. Entonces, ¿cómo era? La población era, podemos hablar tranquilamente que eran esclavos de la compañía. Entonces ellos empezaron a obligar a la gente a no practicar su propia lengua. Entonces, con el tiempo tuvieron que aprender una lengua nueva, en este caso el tahitiano. Y bueno, el tahitiano es una lengua que es muy parecida al rabaní, pero que tiene otro sentido en cada cosa. Entonces, eso hizo que la gente dejara de hablar su propia lengua y con los años, empezaron a perderlo. Y ahora hay que recuperar de nuevo. Pero por eso nada más que, bueno, y por una poca preocupación del Estado aquí. Hay muchas cosas hay que analizar políticamente y socialmente, pero de repente no lo podemos hablar así muy tranquilo, porque hay muchas cosas delicadas dentro de la política y dentro del trato que se dio con la isla a partir de 1888, cuando se firmó el tratado, ¿no es cierto?, entre el Estado chileno y la EPA. Mejor, así como me lo dijo un historiador de la Armada, me dijo, a veces tenemos que decir algunas cosas y a veces tenemos que callarlo. No le encontré la razón, pero la sociedad dicta eso, está razonada. Tenemos que aceptarlo, no queramos o no. La semana pasada mostraron un video acerca de la cultura japonesa. Dice que al principio como que llegaron a la isla, que no nacieron ahí. Claro, que se llega a la isla, que el pueblo japonés llega a la isla y que ahí se establece. Se supone, históricamente, se supone que la isla se empezó a poblar o a colonizar a partir del siglo IV después de Cristo. De ahí hubieron varias migraciones más. La primera, la raza primitiva, digamos, ¿no es cierto?, se establecieron ahí, pero hubieron migraciones de otras razas. En este caso la raza maorí, que tenían el conocimiento de la escritura, tenían el conocimiento de navegar sin instrumento, de la construcción, etc. Con estas migraciones, ¿no es cierto?, hubo mucho cambio dentro de la población originaria.
cierta forma fueron convertidos en esclavos por los nuevos inmigrantes. ¿Ya? Empezaron a construir los moais, empezaron a aprender otros valores, hubo guerras intestinas, guerra muy grande, hubo mucha mortandad dentro de una población más o menos grande para una isla tan pequeña, de 188 kilómetros cuadrados. Hubo destrucción de la cultura y tuvieron que empezar prácticamente de cero. Con el tiempo se puede sumar a eso las enfermedades de la civilización. Un simple resfriado mataba a una población entera porque no estaban preparados, ¿ya? No tenían defensa contra esa enfermedad. Entonces otra vez volver a empezar de cero. Se habla más o menos de al final de la destrucción de la cultura y las guerras intestinas que se dio, la población se redujo a 111 personas. De unos cuantos miles, ¿no? Y ahí la población empieza a mezclarse unos con otros, ¿no es cierto?, para poder mantener la raza. Y hoy día nos encontramos con que todos somos parientes en la isla. Todos. Todos somos primos, o somos primos en segundo grado, en quinto grado. De repente yo me enamoré de una chica y mi mamá me dijo, por mi lado no tenés problema. Y dijo, pero cuidado, es sobrina de tu papá. Y ahí mi mamá claro, y cosas así. Entonces me vi obligado a venirme para acá y conocer una chilena y casarme con una chilena, cosa que no me arrepiento. No me arrepiento y no me voy a arrepentir nunca. Pero ocurrieron esas cosas en la isla, de repente no podía. Y los viejos los más viejos, cuando esto empieza a producirse en la isla, qué sé yo, el hecho de emparentarse unos con otros, ellos marcaron la pauta en hasta qué época vamos a seguir con esto. Cuánto tiempo tenemos que mantener esto para mantener la raza, y después se paró. Y en el momento de pararse, dijeron, cuidado, somos todos parientes, por lo tanto tienes la obligación de respetar a esta familia, que genéticamente no tienen nada que ver, pero somos familiares. Es como Melani y Melame. Esto se para aquí. Y se paró así, pero puntual. Entonces, nuestros abuelos decían, hay que respetar a la familia, hay que cuidarse, no hay que mezclarse, ya nos hemos mezclado lo suficiente para volver a levantar la población, ahora es tiempo de cuidarse. ¿Ya? Y por eso mi madre me dijo eso, cuidado, de esos primos. Entonces no me quedó otra, me busco una chilenita. Pero bien, bien. Históricamente llegó harta gente a la isla, me refiero a 1700, no sé cuánto tiempo se tiene recuerdo por lo que se pudo haber transmitido de generación en generación. ¿De qué cultura se tienen buenos recuerdos que hayan entregado cosas interesantes a la isla, que se hayan aprendido cosas de otro? A ver. La única cultura diferente a la Rapa Nui, ¿no es cierto?, es la occidental. Tienen que saber que nosotros somos polinésicos, somos oceánicos, por lo tanto tenemos una ligazón con el resto de la Polinesia. De ello tenemos prácticamente casi la misma historia en el transcurrir de los años, ¿no es cierto? Tenemos la misma historia. Fueron pueblos que tuvieron la necesidad de navegar, buscar otros terrenos para vivir, por el aumento de la población, qué sé yo. Pero ¿de dónde recibimos el golpe fuerte? De la civilización occidental. ¿Ya? Bueno o malo es lo que vimos. ¿Ya? Pero eso, de cierta forma, la cultura occidental, ¿no es cierto?, ayudó un poco a que la gente Rapa Nui empezara a pensar diferente, empezara a pensar en otro mundo, porque ellos creían que la isla era lo único que había. De hecho se llama Tepito Tejenúa, el ombligo del mundo. Ellos eran el centro del mundo y para donde miraran no veían nada más que la isla. ¿Ya?
Ellos creían en su propio, en sus propias cosas internas, porque no había otro mundo. Y cuando aparecen los europeos, aparecen los occidentales, en este caso aparecen, ¿no es cierto?, los marinos chilenos, qué sé yo, empiezan a tener otra visión del mundo del más allá, del mundo de afuera, del mundo que está cerca mío y tampoco tengo la oportunidad de poder viajar porque vivimos de forma natural, no tenemos barco, no tenemos esto, no tenemos esto otro, entonces fueron aprendiendo de eso. ¿Ya? Yo no, a ver, hay muchos que reniegan, ¿no?, de la civilización occidental, de la cultura occidental. Yo no reniego de eso, yo aprendí mucho. De hecho, soy un orgulloso de ser chileno. Yo me vine a los 12 años de la isla para acá para poder estudiar, porque nuestro colegio, que era chiquitito, era hasta sexto básico y nos hacían clase las monjitas. Entonces la necesidad de conocer más me obliga, ¿no es cierto?, a salir de mi terreno, mi tierra natural, y venir a establecerme aquí para poder tener más conocimiento y poder estudiar y poder ser un profesional y conocer más del mundo, ¿ya? Y eso es algo que se agradece. Entonces yo sé, por ahí la mitad de la población Rapa Nui dice no queremos ser chilenos, y tienen sus razones. No es que no tengan razón, tienen sus razones. Pero hay otros que sí, como yo, por ejemplo, yo me siento orgulloso de ser chileno. Es más, en esa época, mucho anterior a que yo llegara acá, el Rapa Nui que llegaba aquí a Valparaíso era como una especie rara. Así era catalogado, ¿verdad? Tanto así que en esos años, ¿no es cierto?, existía un intendente aquí en Valparaíso, Humberto Molina Lupo. Eso, y Molina Lupo, que formó la sociedad Amigo y el Pascua. Entonces él acogía a toda la gente que llegaba de la isla y le asignaba un apoderado para que se preocuparan de ellos. Por lo tanto, esas cosas son valiosas. O sea, cada vez que yo tengo la oportunidad de que alguien a mí me transmita conocimiento, es válido para mí. Y de cosas que yo no sé, ¿ya? Entonces yo lo escucho y aprendo del que está a mi lado, aprendo del que me está enseñando, porque creo que eso me hace más fuerte, me hace más, me otorga más valor como persona, el tener mucho conocimiento sobre cosas que en mi propia cultura no existen. Chicas, no convencen tanto de que los chicos. Una consulta. Si entendí bien, esta costumbre de bailar las canciones expresando con el cuerpo los gestos de lo que el texto de la canción está diciendo, el grupo que formaste tú fue el primero. Sí. Por lo tanto, 74. 74. Si estamos así, entonces estamos documentando el inicio de una tradición, porque esto yo he visto que es muy común, se ha generalizado prácticamente. Está completamente generalizado. A partir de eso y de las críticas que yo recibí de los cultores antiguos, al final ellos lo aceptaron. Y lo aceptaron probando ellos mismos dentro de lo que yo estaba haciendo. Entonces, sí, como les dije al principio, que la que más me llamó la atención y me retó, me subió y me bajó, me dijo lo que no podía decirme, pero lo dijo igual porque era mayor que yo, fue a pedirme disculpas. Me dijo, sí, ahora sí, yo creo en lo que haces. Porque de verdad, cuando yo canté, todo el mundo me entendió. Y cuando las chiquillas interpretaron la danza, mejor todavía. Antes no, antes estaban muy parados, como niños guachos, moviéndose para allá, para acá. Ahora no, ahora hay movimiento, los bailarines tienen más acercamiento con el público y hay más aceptación también del público hacia lo que ellos están realizando. No sé si lo hice bien o no lo hice mal, pero me dio gusto de hacerlo y me importa a mí las críticas. Ahora,
todo lo que están haciendo me dan razón, que están bien. Una pregunta sobre la pintura corporal. Alberto, usted dice, ¿no es cierto?, que de alguna manera, como son polinésicos, o sea, hubo una influencia muy grande de los maoríes. Los maoríes, ¿no es cierto?, tienen mucho el texto del tatuaje muy, muy marcado. En el caso ese tatuaje, o no es tatuaje, sino que más bien es pintura corporal. Pero no nunca usó el tatuaje, usó la pintura corporal. Sí. Los dibujos son muy distintos al resto de la Polinesia. Los dibujos son diferentes, cada dibujo, bueno, en esos años, ahora no, ahora los chicos se pintan lo que se les ocurre. Pero en aquella época era muy delicado el tema de los dibujos, porque son dibujos sagrados, son sagrados, los dibujos son sagrados, tienen un sentido en cada lugar del cuerpo. La pintura que uno se ponga, esa pintura tiene un nombre y tiene una forma que cada vez que se aplicaban pintura en el cuerpo y figuras en el cuerpo era de acuerdo a lo que iban a mostrar, a la ¿cómo se llama? A lo que iban a realizar en el momento. Si era sobre la guerra, ¿no es cierto?, se pintaban exclusivamente con signos que implicaban la guerra. Y si eran para una oda, también era más alegre, con rayas y hojitas y cosas así. En cambio, para la guerra era diferente, era mucho más. Esto que tengo, esto es tatuaje. ¿Ya? Aquí hay una tortuga con una cara al centro, que para la visión rapanui esa cara representa a Dios, Makemake. Y esto es el rey Milo, que hoy día representa el escudo de la bandera rapanui, pero que antiguamente este signo era una tabla grande, así tallada, con la forma de una canoa con dos caras, y era un pectoral que lo usaban solamente los reyes. No cualquiera podía ponerse un pectoral de este tipo en el cuello, solamente los reyes, porque era delicado. ¿En qué momento empezaron a introducirse los instrumentos en la música de la isla? 1950 en adelante. Llega la primera guitarra por ahí, si no mal, no recuerdo, 1951. Y llega porque ya en esa época había mucha influencia occidental, musicalmente hablando en la isla. Ya se escucha, ustedes no lo conocen, nunca conocieron ese aparato, es una vitrola que se toca dándole vueltas. Y se usaban los discos de acetato, unos discos duros, y este aparatito usaba una aguja de metal con la que hacíamos sonar los discos. Y con toda esa influencia, ¿no es cierto?, empieza a ya se me fue la hora. ¿En qué momento llegaron los instrumentos? Ya. Y comienza a hacer eso, ¿no es cierto?, empieza a llegar, el primer instrumento que llega ahí fue una guitarra y después un acordeón. ¿Ya? Y la gente agarra estos instrumentos, ¿no es cierto?, y le da su propia personalidad a la forma de tocar o interpretar una canción. De hecho, me acuerdo de que cuando yo era pequeño, se tocaba con la guitarra traspuesta, con 5 cuerdas. La sexta cuerda se sacaba de la guitarra. Y era la forma hawaiana de interpretar el guitarra. Traspuesta. Y tenía 2 acordes. ¿Ah? La primera cuerda en el primer espacio y la primera y segunda cuerda en el primero y segundo espacio. Y sonaba, pero filete. Y tocaba siempre así, un ritmo bien monótono. ¿Por qué no me sacan el instrumento para mostrar un poco cómo es? Eso. Y con el tiempo, ¿no es cierto?, como empieza a llegar desde el otro lado del océano, la música tahitiana. Y con eso, la llegada del ukelele, se tocaba así.
Así se cantaba y así se tocaba el instrumento. Simplemente con ese rasgueo y los acordes. Y los viejos eran súper felices. Súper felices. De hecho, tengo una transcripción de un CD, ¿no es cierto?, que me hizo llegar al barco, donde aparece mi padre y mi abuelo cantando. En los años, ¿no fue? En los años 62. Claro. Y seguían tocando igual que antes. Pero para mí es un tesoro. Porque yo no tenía una grabación de mi padre, ni de mi abuelo. ¿Ya? Yo la primera versión que tengo de mi abuelo fue con Doña Margot, cuando grabó El Sol Usado, que fue el primer tema que me entregaron a Doña Margot aquí en Valparaíso, y que después este viejo lo engañó con la Violeta Parra porque se arrancaba la carpa a Santiago, y a ella sí le enseñó a hablar en Rapa Nui y a cantar bien. ¿Ya? Hasta que Doña Margot lo que quedó ahí infragante. Pero bien. Dale, bien, tú me ibas a hacer una pregunta. Yo le voy a preguntar acerca de las piedras, que el otro día hablaba con Marcelo respecto del acompañamiento que la voz utiliza mucho las piedras. Entonces, la pregunta es si las piedras de Rapa Nui, por alguna razón volcánica, no sé, tienen alguna característica acústica especial. No, No, no tiene un efecto especial. Yo creo que tiene el mismo efecto que cualquier piedra que tú recoges de la playa o del río. o sea, ustedes toman las piedras de cualquier lugar, no van a un lugar específico a decir, estas piedras son No, aquí. tienen que ser piedras de orilla de playa. Ya. De orilla de playa. Basalto. Por su forma, porque son lisas, qué sé yo. La isla, el 90% de las piedras que hay son piedras volcánicas. ¿Ya? Entonces sí, no tienen forma, no todos deformes, no podrían, y además que es blando se queda. En cambio el de playa te da el sonido que tú quieras. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, mucha playa y tenemos ríos también, que O sea, son los huevillos. Claro, no hay diferencia entre las piedras que podemos No, encontrar acá. de hecho yo me traje uno en Chiloé, por eso me lo han robado incluso. Porque lo agarran y se lo habían prestado, siempre hay preciso. Y después aparecen de vuelta. ¿Cuándo fue el último tiempo en el que hubo rey o todavía hay rey de la isla? ¿Cuándo fue? No existen los reyes ahora. Yo todavía no nacía cuando falleció el último rey en Rapa Nui. Y a todo esto yo desciendo directamente de él. Por el lado de mi madre y por el lado de mi padre, desciendo directamente de la reina Ágata. Pero se perdió, pero no voy a referirme por qué se perdió y por qué no está, porque eso ya es meternos en Honduras, que no viene al caso. Fue un problema político, ¿ya? Y delicado. Dime. El niño siempre me ha contado que sus familiares siempre vivían altos años, pasaban los 100 años. Y eso se debe a alguna clase de hombre que lo haga una vitalidad muy fuerte, quizás. Yo más creo que debido a la forma natural en que vivimos. No existían las hormonas estas que usamos para inyectar a los pollos para que estos meses esté listo para comer. ¿Ya? Allá no. Todas las cosas eran naturales. La forma de cocer la comida, la forma de comer, las plantas eran naturales, sin abono, sin venenos para matar los bichos y todo eso. Nos hace que la comida sea sana. Sea sana. El pescado tirado a la brasa, solamente con un pichintún de sal encima y vamos comiendo con la mano, ¿no es cierto? Y no hay nada que distorsione el sabor natural de la comida. De hecho, los aliños nunca existieron en el país. Como aquí uno va al supermercado y te llenas la canasta con aliño y después comes puro aliño y no alimentos sanos. Es mejor comer esos aliños, no sé, sale mejor. Una pregunta, en relación al canto, ¿usted cree que hay una letra, ¿no es cierto?, que le canta a la persona que va a cantar y tiene una polifonía? ¿En qué se basan esas voces que van a acompañar? No son voces en realidad como conocemos técnicamente aquí, son, como dije, hay una voz cantante que es la voz principal y las otras voces se van introduciendo al canto, puede ser
en forma al unísono, como cada cantante se le ocurra el instante en que introducir su voz a ese tema. ¿Y la lectura? Eso voy a preguntar, ¿cómo lo hacen con la...? O sea, por ejemplo, ¿cómo entra? Si es una voz masculina, entra en una esquina, una tercera, una cuarta, una sexta, lo que sea, pero ¿cómo entra? Por sobre la voz cantante. Y puede ser muy arriba o puede ser muy bajo. La voz cantante es la que mantiene una línea de canto sin subir y bajar. Y si sube o baja, lo advierte antes. Lo advierte antes. ¿Ya? Por ejemplo, una canción sí, antigua. Kahiyamanu, 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 te ora yamatu ahe, Yahweh. Y la voz, esto lo hacen los del coro. El que lleva la voz cantante no remata nunca la canción. No lo hacen los del coro. Eso fue lo que vimos con Nicolás la semana pasada, ¿no es cierto? Que trabajamos en el tema que yo le expliqué cómo era. ¿Entendieron? No sé si a la profe le gustó o no, pero... Entonces, parte, bueno, lo que es, eso se hizo musicalmente, ¿no es cierto? Con un instrumento, pero hay una parte en que sí o sí, quiera o no quiera el que canta, tiene que ser sin instrumento. El remate final tiene que ser sin instrumento. Es como la coda, así se llama, música. ¿Sí? ¿Entendí bien que hace el gesto entonces que está cantando? ¿Hace un gesto con el cuerpo para avisarle a los demás o no? No, avisa, el que dirige el coro. Sí. El coro es, supongamos que esto es una plaza, ¿no? Hay un círculo que está marcado con piedra. Yeah. Un círculo, puede ser de 2 metros, 3 metros de diámetro, y una piedra central. Sobre esa piedra central se paraba el que dirige el canto. Y los demás alrededor. Y antes de ejecutar una canción, él dice qué tema y cómo lo va a hacer para que los demás se acoplen bien. Porque si no se escapan. Entonces él dirige con la canción, empezando la canción. Cada vez que hay un verso, él empieza el verso. Y los otros se van acoplando. Así era antiguamente. El doctor Campbell decía que ya la polifonía era en 7 escalas diferentes. Que no me equivoco, por lo que leí este libro, en 7 escalas diferentes. Pero esa escala diferente que el doctor dice es la forma de canto que realizaba cada voz. No es, y no es una técnica como acá. No existen las técnicas para aprender. Tengo una consulta acerca de la interpretación, la que llegó en los 50, una consulta de los instrumentos, que son instrumentos temperados, las afinaciones, ¿se adaptaron? ¿Ustedes lo adaptaron a su música o su música justo calzó o tuvieron que hacer adaptaciones? Fueron adaptados. De hecho, en la isla tuvo mucha influencia, como dije, con la temática occidental. Por lo tanto, escucharon muchos valses, tango, corrido y otra serie de temas. Entonces, yo me acuerdo que de chiquitito tenía un tío que aprendió a interpretar la guitarra y aprendió a afinar la guitarra tal cual. Entonces tocaba así.
Esto es como ellos entendieron el tango. Entonces, cada vez que escuchaban una canción, un ritmo, ellos le daban su propia personalidad. No copiaban, es decir, sino que yo lo siento de esta manera y así lo voy a cantar y así lo voy a interpretar en un instrumento. Era la única guitarra. Era una sola guitarra con cuerda metálica. ¿Me entiendes? Entonces, no había otra cosa que le cambiara la idea, porque como expliqué al principio cuando estábamos hablando, cada vez que tú interpretas una canción, tú le das muchos sentimientos, pero de tu parte, o sea, tú tienes que interpretar con mucho sentimiento esa canción para darle tu propia personalidad al canto, porque de otra manera estamos repitiendo lo mismo que escuchamos. Tení, tengo que hacerte una pregunta muy que me inquieta mucho a mí. Yo llevo haciendo prácticamente toda mi vida musical, haciendo distintas músicas, lo que se llamaba folclore, que hasta la actualidad se conoce como folclore, que es música tradicional, digamos, chilena, pero de distintos del norte, del sur, de Chiloé. En los años 50 ya aparece, digamos, se empiezan a conocer un poco, en el caso de la música de Rapa Nui, Margot graba, ¿no es cierto?, ella misma cantando con gente de la isla, y empiezan de a poco, después empiezan a aparecer grupos de la isla. Entonces, yo me cuestiono lo siguiente, y de alguna manera lo hemos conversado a partir de esta idea del enfoque ético y ético. ¿Qué opinas tú de que grupos del continente que no tienen relación cercana o que no son Rapa Nui interpreten dentro de su repertorio música Rapa Nui? Esto te lo pregunto porque yo me lo cuestiono también. Buena pregunta. A ver, yo formé parte muchos años de un grupo de proyección folclórica aquí en Valparaíso. En esa época era un muy buen grupo, me refiero al grupo Animaica de Valparaíso. Y ahí aprendí a distinguir muchas cosas, a distinguir las canciones y la forma de expresión musical de diferentes zonas, tanto al norte, Grande, norte Chico, Chiloé, de la zona central, del Maule, Salamanca. Aprendí a distinguir muchas formas de canto, por ejemplo, las tonadas, la cueca brava, la cueca chilota, la cueca nortina, que son la misma cueca pero interpretada de diferentes formas, ¿no es cierto? Y una serie de canciones. Pero fíjate que me hubiera gustado que esa vez cuando la maestra me llamó la atención hubiera estado ahí para que escuchara lo que le dije. Yo aprendí a respetar todo eso, ¿no es cierto? Porque tuve la oportunidad de vivir y de cantar cerca de Margot Loyola y de Violeta Parra cuando existía la peña de la Universidad de Chile en la calle Blanco. Ahí nos juntábamos los fines de semana a hacer una tertulia, cantar, una ronda de cantores y todo. Yo aprendí muchas cosas y aprendí, como digo, a respetar. Yo no soy contrario a los grupos continentales en la interpretación de la música japonesa. Yo lo único sí que le pido que tengan respeto por lo que están haciendo, porque es una cultura diferente, pertenece a un pueblo. Y por eso yo odio los ballets, no los soporto. Porque los ballets tergiversan todo, lo miran todo desde el punto de vista técnico y aplican la danza de tal forma que los hombres pasan a ser mujeres y las mujeres haciendo actitudes de varones. Eso no debe darse. Y desgraciadamente no lo entienden así. Entonces siguen haciendo lo mismo, siguen cometiendo las mismas torpezas, pero como yo no soy dueño de la cultura, sino que soy parte de una cultura, lo único que puedo hacer es criticar. Nada más. No los puedo obligar a dejar de hacer lo que hacen. Porque eso vende. Es lo que ellos hacen. Pero no soy contrario a un continental. Si tú quieres cantar el Rapa Nui, yo te acompaño a cantar. Pero te pido que por favor respete el fondo del tema que estás interpretando.
Es lo que le explicaba a los chicos cuando comencé. Aquí cuando quiero cantar, primero tengo que huir un poco del sentimiento que encierra ese canto, interpretarlo con todo ese sentimiento que encierra la canción, porque me transporta a otro mundo. Entonces, si yo llego y agarro la guitarra y canto, no tengo, no se llama nada que hacer, me pongo a cantar lo que salga. Y eso no es bueno. No es bueno para nadie, y no es bueno para ningún tipo de cultura. No solamente para el pueblo de Rapa Nui no es bueno, es para el que lo interpreta también, porque al final no va a faltar el que diga, compadre, usted está metiendo la pala. Y no es bueno que a uno le diga. Y te decía lo de la mano. Un día estábamos dando un recital en la biblioteca Severín, con mi grupo alemán. Y a mí me tocó bailar chocolate. Me fascina bailar chocolate, me lo aprendí de memoria, pero me lo aprendí con alto sentimiento. Me puse a bailar. Cuando terminamos, la maestra le dice a mi director Valentín, ¿qué hace un Rapa Nui bailando chocolate? Le digo, ¿sabes qué maestra? No le va a contestar, le voy a contestar. Hasta donde yo sé, lo hago mejor que usted cantando Rapa Nui. Yo bailo mejor que usted cuando canta Rapa Nui. Y se lo digo con propiedad, porque la única canción que yo escuché de usted cuando fue a investigar a la isla era chiu, 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 cha, y nada más. Y después la bronca que usted tenía con doña Violeta arriba, ¿de ahí? Nada. Bueno, la maestra no me pudo responder, se levantó y se mandó a cambiar. Bien por ella. Y bien por mí, porque yo esperaba que me contestara, pero no me contestó. Que me calla autora. Que me calla autora. Yo tenía razón. Yo lo hacía con propiedad, lo hacía con mucho respeto y con mucho cariño. Está mirando. Pero mire, y que sepa, soy nieto de Felipe Relojo, y a mucho orgullo. Fue el primer hombre de Rapa Nui que vino por acá y enseñó la música a Rapa Nui. Y cantó con ella el Sausao, que fue la primera canción de ese. Y que no, Rapa Nui, Sausao. Y el Sausao nunca fue Rapa. Yo creo que eso es lo que le comenta a los músicos que interpretan el Sausao, que el Sausao nunca fue Rapa Nui. Lo que pasa es que la canción lo tomaron, le dieron su propia personalidad, le agregaron una partecita y unas pequeñas letras porque entendieron la mitad de la canción y la otra mitad, la pura melodía, ¿no? Entonces, oye, hay que ponerle algo ahí. Y así lo entregaron acá. Y todos los que lo cantan, cantaron en la agua, no, la suertecita que tenemos en la canción Rapa Nui suena en todos lados. No es Rapa. ¿El tema específico o el sausao como baile? ¿El sausao? Tanto el baile como el tema. Sí. El sausao, la letra no es Rapa Nui. Hay unos pedacitos sí, de Rapa Nui introducidos así a la correpetetillo, pero no es Rapa Nui. Hasta donde hemos estudiado y hemos investigado, la canción proviene de Samoa, lo mismo que la rítmica, y la melodía samoana. Entonces, bueno, los rapas le dieron su propia personalidad, así que lo cantaban. Si las canciones que se conocen como entre comillas antiguas son bien recientes, de las que son anteriores a eso no se conocen muchas, o se perdieron, o algo así. Lo que pasa es que hoy día no tenemos ningún tipo de documento que avale hasta qué punto podemos hablar de canciones antiguas o no. Yo te puedo asegurar aquí que las canciones que hay ahora, que son consideradas antiguas, fueron creadas por cultores en base a la historia, mitos y leyendas de la isla. De ahí no hay nada más. Digan lo que le digan, los propios, quien sea, no es así. No existe documento. Pero sí, puedes estar seguro que todos estos temas que se hablan ahora de canciones antiguas que se fueron creadas por cultores después del siglo XVIII para acá. ¿Ustedes tenían preparado también una concha musical? No tenía nada preparado, tenía lo que salga
Mis nietos son los que traen muy buenos. Mi nieto mayor, Michael, que está terminando la universidad, preparándose para el examen de grado en la Universidad de Playa Ancha. Y mi hermano, cierto que está ahora con ustedes estudiando. Una lente, señor. Ahí está, una lenta y una rápida. Ya, vamos a hacer un tema que es muy espiritual y que habla, ¿no es cierto?, del mundo del más allá, del mundo espiritual, del mundo donde nosotros no vemos, ¿verdad?, pero sí lo sentimos. Escúchale.
profundidad del mundo espiritual, ¿no es cierto? Y de cómo los ancestros nos entregan sus conocimientos. Dice, el conocimiento viene desde el cielo en forma de fina lluvia. Después de muerto, los viejos seguimos aprendiendo de lo que dejaron aquí y de lo que estamos recibiendo allá. Nosotros tenemos por costumbre, el pueblo Rapa Nui, no dejarle de lado a nuestros abuelos. Siempre estamos con ellos hasta que se mueren. ¿Por qué? Porque para la cultura Rapa Nui, mientras más ancianos sea la gente, la persona, más sabiduría tiene, y esa sabiduría nos lo entregan a los hijos y a los descendientes. Aquí habla hasta de los bisnietos, ¿ya? La canción habla de los inareres. Los inareres son los nietos y bisnietos que van recibiendo conocimiento en su caminata. Ahora vamos a interpretar. Bueno, la pinta de ellos, siempre me dejan pillo con la velocidad. Pero ahora vamos a interpretar un tema que es antiguo, pero que de hecho es de su papá, que se murió hace poco, y su abuelo. Y es una adaptación de ese tema, porque ese tema de su tiempo era lento, pausado y todo, nosotros lo tomamos y lo hicimos más lento. Pero bueno, ¿no? No te alcanzo. Pero gato sí. Sí, ¿no? Ahora los chicos van a sí. ¿De qué habla esa canción? Esta canción habla de, bueno, en una época de la isla cuando estaban todas las guerras intestinas, ¿no? Fue muy fuerte. Los ancianos idearon una forma de parar esas guerras para que no se siguieran matando. Entonces, ellos crean la competencia del juego del hombre pájaro al final, donde ellos llegaron a una parte de la isla y estaban toda la época de primavera esperando la migración de las aves hacia los islotes. Entonces, cada clan tenía un representante, ¿no es cierto?, que competía por un nadador, un atleta. Y aquel
alguno de los planes obtenía el huevo, volvía con ese huevo, se lo entregaba a su jefe, ese jefe se convertía en un hombre. De eso habla la ley. Bueno, esto fue bastante improvisado, de hecho solo dando a Mauri que le tengo ahora recién, que se podía tocar, si vamos a pasar. ¿Lo veis como bueno? A ver, bueno, este es el ritual que explicaba mi abuelo, que es como el representativo de la isla, el único antiguo de hecho. Vamos a hacer uno de los tantos que hay, pero un preparativo para la guerra. Oye, rápido, tú.